Decíamos ayer, profesor Bustillo, que el mundo en general está conmovido por estas barbaridades que está haciendo los militantes de esto que se llama el mundo islámico. El Estado Islámico, sí. El Estado Islámico. No hay derecho que eso esté ocurriendo y ahora ya en el siglo XXI. Pero de todas maneras está ocurriendo y es bueno saber cuál es el origen de esto. Total de que tenemos que, en primer lugar, recordar qué es el concepto de guerra santa. Pero primero, ¿quiénes son los musulmanes? ¿Qué es un musulmán, profesor Bustillo? ¿Quién es un musulmán? Alguien que se entrega, se abandona en las manos de Dios. Muslim viene precisamente de ahí, del verbo ese, de abandonarse en manos de Dios. La flecha cree que es libre, dicen los islámicos, y no, el arquero es quien sabe la dirección exacta de la flecha. Aunque la flecha puede creer que ella es libre de coger para donde quiera, pero es él quien le traza la dirección. De todas maneras, un islámico, y eso sí hay que diferenciarlo muy bien, es distinto de un maometano. El maometano no existe, el islámico sí. El islámico, como dice usted, el que se abandona, y esto es el precepto de esta religión musulmana, hecha desde el año 600 y pico por Mahoma, el último que reconocen los musulmanes como profeta. El último profeta, sí, el último que cierra profeta. La tradición de la profecía. ¿Cómo no? Entonces, un musulmán es una persona que se abandona. ¿Cómo se hace uno musulmán? Eso lo prevén las mismas normas de esa religión. Cuando el niño nace. ¿Qué rituales, qué liturgias? Es una liturgia. Entonces el niño nace y el papá le habla al oído muy suavemente, recitándole versículos, bueno, no se llaman versículos, sino aleyas del Corán. Las aleyas del Corán. Y le pone una gotica de miel en la lengua y ya ese niño es musulmán. Y ese niño musulmán, al igual que ocurre con nosotros los católicos, nosotros somos católicos cuando nos ponen el bautizo. Y nos ungen, sí. Exactamente. Entonces nosotros nos obligan una cosa que se llama el decálogo, los 10 mandamientos. Ellos tienen los 5 pilares. ¿Qué son cuáles los pilares, doctor? Los pilares son la profesión de fe, antes que cualquier cosa. Solamente la oración. Hay un Dios que es Alá y Mahoma su profeta. Sí, no hay sino uno solo, monoteísta. Entonces, ese es el primero. El segundo, la oración. Hay que orar 5 veces al día. Cuando el almuédano, el almuecín, cuando el almuecín llama a la oración. Sí, eso se está en estudio también porque eso interrumpe el trabajo cada nada, 5 veces al día. Uno se tiene que prosternar en la mezquita. Mezquita, de hecho, es el lugar donde uno se prosterna ante Dios, adora a Dios. ¿Cómo no? Viene el ayuno, y el ayuno es típico del Ramadán. Es decir, es el Ramadán, de golpe uno dice una herejía, es algo parecido a lo que estamos ahorita en Cuaresma. Nosotros tenemos la Cuaresma 40 días antes de la Pascua, ellos tienen el Ramadán, que es un mes. Pero ellos mes en que Mahoma recibió el mensaje del ángel Gabriel. El Corán fue dado precisamente en la noche metafísica del Ramadán. Entonces, ¿en qué consiste el ayuno durante el mes de Ramadán? Desde el momento en que sale el sol hasta cuando se oculta, no se puede probar ningún bocado. No se puede tomar una gota de agua, nada. Dicen las escuelas jurídicas que hasta el momento en que uno puede distinguir por la mañana un hilo blanco de un hilo negro, hasta ahí llega el ayuno, dice, se acabó el Ramadán. Sí puedo distinguir aquí con la mirada un hilo blanco de un hilo negro. Y eso es muy... Eso, ahora, desapareció el sol y de una a comer a tanquear. Hay una cosa que es interesante de eso del ayuno del Ramadán, es, por ejemplo, no probar una gota de líquido. Usted se imagina en esos países donde las temperaturas son de 45 y 50 grados, sin probar una gota de agua en todo el día. Es como estar nosotros en Girardot, en Mariquita, en Honda, y no probar una gota de agua en todo el día. Bueno, ese es otro de los pilares. El otro pilar, la limosna. Se supone que es el 10% de mis ganancias. Yo, musulmán, debo. Bueno, el mismo diezmo de nosotros, ¿no? El mismo diezmo. Que desapareció. El diezmo y primicia a la iglesia de Dios. Sí.
Y el obras de último, misericordia. la visita a la Meca, obligatorio para todo musulmán una vez en la vida. Por lo menos una vez en la vida. Por lo menos una vez en la vida. Bueno, los enfermos no están obligados, pero alguien hay. Esos son los 5 pilares, en eso se basa la religión musulmana. Esta religión de origen, eso lo hemos visto en los libros de historia de la cultura aquí de la universidad, se ve eso. Desde el principio se dividieron en 2 ramas. Sunitas y chiitas. Sunitas y chiitas y todo, porque ¿quiénes son los que representan el pensamiento del fundador, Alá, Mahoma? Sí, los alidas, los descendientes del profeta, sí, los del turbante negro. Entonces al principio era por designación, porque resulta que Mahoma se murió y no dejó sucesor. Y hubo que hacer elecciones, como el cónclave para elegir un papa, por decir. Entonces los primeros 4 fueron así, pero el cuarto, que era yerno de Mahoma, dijo no, Sí. esto no puede ser así, esto es por sucesión. Y ahí comenzó la pelea. Y comenzaron las interpretaciones hasta hoy. Sobre todo esas ramas, uno no sabe cuáles ramas se han diversificado más, se han desprendido de esas 2 corrientes mayoritarias. O ni tan mayoritarias, porque los sunitas son el 80% y los chiitas son el 10% del mundo musulmán. Pero ha habido califatos chiitas. Sí. Cualquier cantidad de ramas se han desprendido de ahí. Y una de esas ramas, ya la más moderna de nosotros, es el tal Estado Islámico, que es el que nos trae esta conversación. Unos tipos que están quemando viva a la gente. ¿Cómo es eso posible? Que están decapitando, además filman. En contra de los propósitos y de las direcciones de la misma religión islámica. Habría que mirar un poquito esa desviación que está ocurriendo ahora, retrotrayendo un poquito, y en el Corán está la yihad. La guerra santa. ¿Qué es la yihad? La yihad en general, en términos generales, y en castellano se traduce así, se llama el esfuerzo. El esfuerzo que hace uno por ser buena gente, por cumplir los mandatos de Alá. Es decir, hacerse merecedor a la gracia de Alá. Eso en términos generales es la yihad. Pero las interpretaciones que hay, allá también hay intérpretes, como los tenemos aquí, que cambian todas las cosas, decidieron que no, que yihad también es una guerra santa. ¿Contra quién? Armarse contra el enemigo de la religión. Contra los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Todos nosotros los que no somos musulmanes. Entonces, no, esa es una desviación absolutamente terrible, y de esas desviaciones ha arrancado este movimiento que se llama el Estado Islámico, que todos los días en televisión vemos las barbaridades que ocurren. Sería bueno recordar que el Estado Islámico se originó más o menos en el 2004, y desde 2004 hasta hoy ha cambiado cualquier cantidad de veces de nombre, pero lo cierto es que no ha cambiado de procedimiento. Están haciendo cualquier cantidad de barbaridades, matando a nombre de Dios. ¿Esto qué es? Sí, eso no se puede. Eso tenemos que tener. El islamismo tampoco tiene esa fundamentación teórica que permita eso. Claro. Entonces, cuando veamos en televisión estas noticias, sabemos cuál es el origen de esto, y ojalá que en el próximo programa pudiéramos decir, se acabó la barbaridad de unos que usan el nombre de Alá para matar el nombre de Alá. Dentro de la historia del islamismo, recuerde usted la existencia del Mahdi, el elegido que vendrá al final de los tiempos. Exacto. E impondrá el orden. Pero bueno. En Irak había un ejército del Mahdi. Ha habido varios Mahdis en la historia. Churchill peleó con uno en una famosa batalla donde murió un general inglés, el general Gordon en Khartoum. Eso ya será materia de la historia extensa, de la historia de la cátedra Rodrigo Noguera. Claro.